8 de la mañana, 33 minutos en todo el país. Ya está con nosotros Agustina Bordigoni para hablar de política internacional. Agus, ¿cómo va? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, gracias como siempre. Agus, vamos a continuar hablando de esto que ha pasado en Texas, estos migrantes que murieron. Se ha conocido que ha aumentado el número, ya serían 53. Bien. Son 53 los migrantes que murieron, algunos en el mismo camión, ¿no?, que estaban, y otros en el hospital o en el traslado al hospital. La información ha girado en torno de que, bueno, estas personas habrían cruzado controles fronterizos y nadie se habría dado cuenta, entonces el foco aún es de mayor preocupación. Bueno, sí, digamos, hay 230 kilómetros que dividen la frontera entre México y Estados Unidos en esa parte donde se encontró el camión abandonado, y pasaron 2 controles de la patrulla fronteriza sin que nadie lo advirtiera. En parte porque, digamos, es una práctica cada vez más común de los traficantes de personas o coyotes, como se los conoce comúnmente a las personas que hacen este tipo de cosas, digamos, que les cobran a las personas migrantes y aprovechan su desesperación para pasar a Estados Unidos y las transportan de esta manera, ¿no? Entonces, pasaron 2 controles, los traficantes habían, digamos, de alguna manera hecho el camión que pareciera clonaron un camión de una empresa y simularon transportar mercadería porque es una zona por donde circula mucha mercadería. Lo que dijo el gobernador de Texas ahora es que van a poner más controles, no van a decir dónde, para ver que esto no suceda. En realidad, probablemente encuentren más casos porque esto es algo que realmente se volvió común. Esto que habitualmente vemos en películas, que nos encontramos en alguna serie y en la ciencia ficción, lamentablemente es más común de lo que creemos, ¿verdad? Es más común de lo que creemos, sucede todos los días, pero lo que pasa es que cuando suceden cosas como esta, que esta es una de la mayor cantidad de personas que murieron, además de la forma en que murieron asfixiadas por el calor, o por lesiones causadas por el calor. Perdón, más de 50 grados estaban sometidas, ¿no? Por momentos. Exactamente, 40 grados hacían en el exterior, incluso algunos dicen hasta que 75 grados podía ser ahí adentro, ¿no? Sin ventilación, sin nada. Sin agua tampoco, ¿no? Entonces la manera de morir fue terrible y por eso es noticia, como ha pasado en otras oportunidades cuando hubo, por ejemplo, recordemos hace algunos años, caravanas de migrantes, que en realidad lo que hicieron fue visibilizar una realidad que pasa todos los días, ¿no? Esto es algo que pasa todos los días, mueren 2, 3 personas, muchas desaparecen en el trayecto y esto es, digamos, en parte resultado de las políticas restrictivas migratorias que tienen muchos países como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Hay personas que están en el hospital, lo decías vos. ¿Se ha conocido o ha habido algún parte oficial de qué va a pasar con esas personas? Si van a ser devueltas a su país, si se las va a acoger, si van a tener una especie de recibimiento correcto, o una vez que se recuperen volverán a su país, y si en este tipo de acciones, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por ahora son 13 las personas internadas, algunas están graves, porque bueno, tienen lesiones graves, al igual que las demás. No se ha dicho nada con respecto a dónde van a ir después. Sí se habló de las personas fallecidas, que los gobiernos dicen que van a ayudar en la repatriación, incluso el gobierno de México en el funeral, pero me parece que lo importante de ahora en más es analizar esto, ¿no? Y como decías vos, esto que nosotros no vemos como en películas o que vemos de vez en cuando, en realidad es una realidad que sucede todos los días y que lo importante a partir de ahora es establecer otro tipo de políticas, porque realmente aumentando los controles como se plantea hacer en Texas no va a evitar que las personas migren, las personas van a migrar por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque escapan de conflictos mucho más difíciles y eso no va a terminar porque aumenten los controles. Claro. Por ejemplo, ahora se conoció también la nacionalidad de otras personas, bueno, en su mayoría son de México, pero también hay de lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y en esos países hay graves problemas, sobre todo con las pandillas, con las conocidas como maras, que reclutan niños, que abusan de mujeres, que cobran en las regiones donde dominan, porque hay muchas regiones donde el Estado no está presente y dominan, les cobran a las personas para vivir solamente. Entonces las personas huyen con desesperación. No va a cambiar la situación porque se aumenten los controles o porque se restrinjan o porque se ponga más policía en la frontera. Con respecto a esta situación de México puntualmente, ¿ha incrementado las migraciones en los últimos años? Sí, incrementó las migraciones en general de Centroamérica y de hecho en mayo se registró un récord de casi 240.000 detenciones de personas que intentaban entrar por pasos irregulares hacia Estados Unidos. Y creo que lo que ha aumentado también no es solamente la migración, sino también la migración irregular.
¿Por qué? Porque precisamente estas políticas restrictivas no permiten Claro. que una persona pueda solicitar ingresar a un país con todos los papeles en regla y ser realmente recibida, ¿no? Bueno, lo seguiremos obviamente porque es una acción que preocupa y que ya la hemos visto. Recuerdo estas personas que murieron tratando de cruzar denominarlo de mal manera, un paredón, una valla, en varias acciones. Recuerdo lo de España también. Bueno, tal vez ahora han tomado mayor visibilización. Sí, es una cosa que está sucediendo, ¿no? Que está sucediendo en el mundo y que los países tienden, como te decía recién, a aumentar los controles, incluso a externalizar sus fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Europa tiene un acuerdo con Turquía para que Turquía retenga ahí a los migrantes y no los deje pasar a Europa. Y Estados Unidos tiene un acuerdo con México para que los solicitantes de asilo esperen en México para ingresar a Estados Unidos, Claro. ¿no? Eso es lo que está sucediendo en el mundo y me parece que es una realidad que no podemos obviar, ¿no? Hablando de migrantes, por ahí para la próxima podemos charlar un poquitito qué es lo que pasa con Ucrania y aquellas personas que han emigrado de manera inminente de aquel país a estos países vecinos, que algunos presentaron más facilidad para recibirlos y otros algunas restricciones también. Sí, exactamente. Además, la de Ucrania tiene la particularidad de ser una crisis de refugiados que creció exponencialmente, muchísimo más rápido que las demás crisis en el mundo, ¿no? O sea, son 6 millones los refugiados, equiparables a los que en Siria se produjeron durante 11 años de guerra, ¿no? Así que es un tema también para analizar. Hubo políticas quizás más de puertas abiertas para los ucranianos que llegaron, pero bueno, no deja de ser una crisis humanitaria también. Gracias, Agus, le seguimos. Gracias a vos. Agustina Bordigoni y la política internacional aquí en La Finura FM Radio.